Capítulo 22. Y conoceréis la verdad. ¿Alguna vez has pensado en viajar, Dwight? ¿Viajar? ¿A qué te refieres? Pues a ir a otros lugares, conocer mundo. Cuando sea mayor, viajaré por toda Ecuestria y más allá, quiero verlo todo. No sé, Mon, aún somos muy jóvenes, tenemos mucho que aprender, y no creo que la princesa Celestia me deje ir así sin más. ¿Nunca te has preguntado cómo será el resto de Ecuestria, o el aspecto del mundo al otro lado del océano? Yo sí, quiero conocer otras culturas, quizás, hasta con suerte, conozca también otras razas. Las posibilidades son infinitas. Siempre has sido igual. Siempre la consideró una compañera de clase y poco más, mientras que ésta siempre estaba tratando de hacer que se soltara y animarla a salir por ahí juntas. Sin embargo, Dwight casi siempre la respondía con indirectas, evasivas y una adusta indiferencia. Ni siquiera fue a su fiesta de cumpleaños antes de irse a Ponyville, aun cuando ella misma la había invitado. Lo siento, Mon, murmuró por lo bajo, revolviéndose la crin. El reloj digital marcaba las 10 menos cuarto de la mañana y Spike ya estaba levantado. La unicornio lavanda se tomó su tiempo para despejarse, ducharse y acicalarse un poco antes de salir de camino al buffet para desayunar. En el pasillo se encontraron con varios ponis, entre ellos Trixie, la cual la miró con desdén en cuanto la vio. Buenos días, Trixie. Trixie estaba teniendo muy buena mañana hasta que se encontró contigo, Dwight Sparkle, murmuró ella, con mucha parsimonia. ¿Y se puede saber a qué viene todo eso? No entiendo por qué me atacas de esa forma. Trixie va a ignorar esa pregunta y va a hacer como que no la ha oído antes de perder los nervios, así que si disculpas a Trixie, la unicornio celeste pasó a su lado sin apenas mirarla y la hizo un ademán de desprecio con la cola. El ceño de Dwight se frunció bastante, pero Spike, quien iba montado en su grupa, la susurró. Todo listo te avisará. Ah, bien. Tras eso, se fue a sentar con sus amigas y desayunó con ellas. Pinkie devoraba un buen montón de pastelillos y croissants a palo seco, mientras que Rarity se tomaba un café y unas piezas de fruta. Tengo de admitir que, de buenas a primeras, no me convencía del todo el sabor semi-amargo del café, pero la verdad es que al final te acabas acostumbrando, comentó, mientras partía con un cuchillo una pera. Un poco de azúcar y asunto resuelto, murmuró Rainbow, probando unos huevos fritos con avena. A mí me gusta, aunque Rarity me lo ha prohibido, no sé por qué. Añadió en ese momento Pinkie, esbozando una sonrisita. Pinkie, querida, supongo que te acordarás bien de lo que pasó aquella vez cuando te dimos a probar el café. Sí, y solo fue un sorbo, masculló Rainbow, mordiéndose el labio. Pero ya te digo que me encantó, aunque luego estuve muy nerviosa, no sé por qué. Tú no vuelves a probar el café, punto y final. Jo, pero bueno, el colacao con leche está bueno también, exclamó Pinkie, sin volver a abordar el tema. Rarity se llevó un trozo de pera a la boca con un fino tenedor de plata y Rainbow ahogó una risita divertida. Aún así, la modista la ignoró.
Ahora mismo debe de estar durmiendo, el pobre, insomne. No sabía que había alguien insomne en el pueblo, murmuró Rarity. Uy, sí, toda su familia se ha caracterizado por haber al menos un insomne por generación, parece ser que es hereditario. Comentó Pinkie, todo animada. Y cuéntanos, querida, ¿cómo es? Queremos detalles. Oh, es un pony muy majo y confidente, muy buen conversador y considerado, es todo un caballero, explicó ella, esbozando una alegre sonrisa. Noto el amor en el aire, canturreó Rarity, divertida. Esa sonrisita te delata, asintió Rainbow. Para entonces, Dwight supo de alguna manera que ya se había delatado y no podía seguir negándolo por mucho que quisiera, por lo que lo dejó salir. Bueno, vale, sí, me gusta, aunque os agradecería que no dijerais nada. Oh, descuida, querida, somos una tumba, aseguró Rarity, guiñándola un ojo. Terminaron de desayunar enseguida y salieron juntas del restaurante, acompañados de más ponis que luego se dispersaron para ir a hacer sus cosas. Bueno, ¿y qué vais a hacer ahora? Iba pensando en qué libro leer. Recordó entonces que se había quedado a medias con el de Historia del Mundo de Richard Overy, aunque le dio un poco de reparo al acordarse de la causa. Aún así quiso saber más, por lo que hizo de tripas corazón y continuó leyendo por donde se había quedado. A pesar de que el conflicto y las guerras imperaban en casi todas las épocas de la humanidad, el conocimiento que se fue forjando permitió a los humanos desarrollarse en todos los sentidos y seguir adelante. Aunque, por mucho que lo intentara ver de otra forma, a Dwight le seguía pareciendo simplemente inexplicable que unos seres tan inteligentes e ingeniosos acabaran matándose entre sí solo por ideas o intereses, la mayoría de las causas de guerras y conflictos. Era algo que la superaba y no conseguía dar una explicación coherente para con sus estándares. Quizás se había esperado demasiado de los humanos, o, por el contrario, los humanos se habían esperado todo lo contrario de ellos mismos. Dwight se masajeó las sienes con sus cascos, llegando a pensar en voz alta. Vuestras eternas incoherencias me dan dolor de cabeza. ¿Qué ocurre, mi fiel estudiante? Oyó entonces una voz conocida. Alzó la vista y vio a la princesa Celestia mirándola con curiosidad, llevando consigo unos cuantos libros con su magia. O la princesa no es nada, tan solo trataba de dar un poco de sentido a todos estos conflictos que los humanos se buscaron ellos solos. Realmente no entiendo cómo pudieron llegar tan lejos solo por intereses, dinero o poder. Frente a ese comentario, Celestia esbozó una triste sonrisa y la habló. Sí, sé a lo que te refieres, yo también he empezado a leer un poco por consejo de mi hermana. Y he de decir que los humanos llegaron a ser increíbles en todos los sentidos, incluido el bélico. ¿Pero por qué? Después de todo lo que han logrado hacer, los colosales progresos que realizaron, todas las cosas increíbles que llegaron a crear, por un momento la unicornio lavanda hubiera continuado, si no hubiera sido por su mentora, la cual alzó un casco, deteniendo su verborrea en seco. Entiendo tu punto de vista, Dwight, aunque me gustaría que me acompañaras un momento a mi suite, quiero que veas algo. La aludida se quedó un tanto extrañada por su tranquila conducta, pero aún así recogió sus cosas y la siguió. El ascensor la subió hasta el último piso y Celestia abrió la puerta, dejándola pasar. ¿Habías estado aquí antes? No, es la primera vez. Ponte cómoda, ahora vuelvo. Dwight vio unos sofás dispuestos en forma curva, subiendo unas cortas escaleras y se tumbó en uno de ellos.
La suite era bastante grande, justo delante de ella se podía ver la escalinata por la que la princesa había subido y a mano izquierda había un amplio salón, junto con una barra de minibar y una ancha y plana televisión colgada de la pared. El techo de la salita donde ella se encontraba era ovalado y una suntuosa lámpara de araña colgaba de esta. Celestia regresó al poco rato sosteniendo que la pilló completamente con la guardia baja, por lo que no supo muy bien qué contestar. Pues quizás. Frente a eso, Celestia tan solo esbozó una comprensiva sonrisa antes de volver a hablar. Para los ponis de tu tiempo, el concepto de guerra se ha diluido hasta convertirse en una quimera, un cuento que contarles a los potrillos cuando se portan mal. La generación posterior a la tuya y la tuya propia han vivido tiempos de absoluta paz, sin que nada ni nadie la perturbe. Dwight abrió la boca para decir algo, pero Celestia se adelantó. Sé lo que me vas a decir. Dwight, ¿dirías que los conflictos que provocaron Nightmare Discord o los Changelings fueron guerras? Hombre, técnicamente no, al menos con Discord o con Nightmare con los Changelings hubo una batalla, aunque no estoy muy segura de si habría que calificarlo como guerra, ya que conseguimos resolverlo rápidamente, al igual que con Discord o con Nightmare. Solo usted llegó a vivir durante el tiempo que duró el reinado de Discord, por lo que en ese aspecto no puedo opinar, y mis amigas y yo conseguimos derrotar a Nightmare gracias a que supimos reaccionar rápidamente. Así que no creo que todos esos conflictos deberían ser llamados guerras. Tus razonamientos están bien encaminados, Dwight. Aunque nunca llegó a ser excesivamente cruel, Discord no supuso una amenaza real, a falta de una palabra mejor. Manipulaba la realidad a su antojo y se divertía a costa de los demás, sí, pero nunca usó su poder para sobrepasarse o algo parecido. Si hubiera querido, lo habría hecho, pero aún así no lo hizo. Pero eso no quita que sometiera a los ponis a un estado de angustia e infelicidad, por lo que mi hermana y yo decidimos actuar. ¿Princesa está disculpando a Discord?, inquirió Dwight, alucinada. No, Dwight, estoy comparando lo que hubiera hecho Discord. Si él hubiese decidido hacerlo, habría sido cosa suya, e incluso mucho peor de lo que ya era, pero aún así decidió moderarse. La unicornio lavanda se quedó en silencio, rumiando todo lo que la princesa la dijo. Celestia se tomó unos minutos antes de continuar. Dwight, te mentiría si te dijera que no he conocido la guerra. Ese anuncio tomó por sorpresa a la aludida, la cual alzó una pasmada mirada a su mentora, la cual la devolvió el gesto con un serio semblante. Dwight suavizó el suyo y puso todos sus sentidos a trabajar, mientras la escuchaba. Fue hace tanto tiempo ya, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Antes de que Equestria fuera fundada, más allá de los albores de nuestro mundo conocido, antiguas razas y especies competían los unos con los otros por el control total. Mi hermana y yo, junto con nuestro se podía notar.
Una lágrima resbaló por la mejilla de Celestia, la cual se quedó muy callada. Dwight, sintiéndose fatal por haberla recordado todo eso, trató de reconfortarla. Princesa, yo lo siento mucho, no era mi intención, no pasa nada. Dwight eventualmente te habría acabado por contar toda la historia, aunque fuera resumida. Lo que quiero decir contándote todo esto es que no somos tan distintos de los humanos, pero usted no es débil. Soy más débil de lo que pueda parecer a simple vista. A pesar de haber vivido más de 1000 años, sigo siendo una pony más. Que los humanos tratasen de justificar sus guerras argumentando cualquier tipo de excusa, justifica en sí mismo su debilidad para con los conflictos, que no su debilidad en general. Nosotros también somos débiles, Dwight, vivimos épocas oscuras en su día, pero incluso ahora en los tiempos en los que reina la armonía, puede llegar a haber un conflicto menor que represente la sombra de aquellos tiempos pasados. Debemos recordarnos lo que somos, Dwight, ponis débiles y frágiles, pero que sacan su fuerza de la armonía y la amistad. Aún así eso no es comparable a lo que hicieron los humanos, no conozco todos los detalles de eso. Por territorios, ya que ambos se encontraban en plena expansión y a Roma le interesaba el potente poder comercial de Cartago. Me acuerdo también de todas las guerras que provocó la expansión musulmana, estando el foco principal en España y la antigua Al-Ándalus, junto con su posterior reconquista. Recuerdo también la Guerra de los 100 años, que enfrentó a Francia e Inglaterra durante más de un centenar de años entre los siglos XIV y XV, principalmente por una rivalidad que surgió hace tiempo atrás. Fue un tira y afloja constante que solo trajo muerte, desidia y rencor entre ambos países durante todo ese tiempo. ¿Qué más? Ah, sí, las guerras napoleónicas, perpetradas solo por el megalómano deseo de Napoleón Bonaparte de conquistar toda Europa, la cual pagó las consecuencias de su loca ambición durante más de 13 años. Sobre la que he estado leyendo recientemente ha sido la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto armado en el que se involucraron todas las potenciales mundiales. Vale, y de todas esas guerras que has nombrado, ¿qué tienen todas en común? La pregunta de la princesa dio que pensar a Dwight. A primera vista, estaba más que claro, todas ellas habían sido guerras acción factible que ayudara a los bandos a alcanzar la victoria. ¿La estrategia?, inquirió ella, extrañada. Celestia esbozó una sonrisa de orgullo para con ella y murmuró: eso es. Al punto, cogió uno de los libros que había traído consigo y se lo mostró a Dwight. El arte de la guerra de Sun Tzu lo consideraban un arte. ¿Cómo podían calificar como arte a la muerte y la destrucción?, masculló ella, alucinada. Comprendo que lo veas así. Sun Tzu fue un estratega militar chino que vivió entre los siglos 6 y 5 a.C., sirvió al estado Wu durante casi toda su vida. En este libro, explica muy bien los puntos clave para vencer en una guerra mediante el uso de armamento, disposición de tropas, maniobras, detalles del terreno, pero hay una frase en concreto que me dio pie a pensar en algo más, explicó Celestia, mientras pasaba las páginas buscando la frase. En cuanto la tuvo localizada, le pasó el libro a su estudiante, la cual la leyó en voz alta.
Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla Pero, y no solo eso prefacio. Las páginas danzaron hacia atrás y Duilig volvió a leer en voz alta. La guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el Tao de la supervivencia y la extinción. Pero esto, sé en lo que estás pensando, incluso algo tan ignominioso y atroz como una guerra puede sacar a flote la inteligencia más aguda y eficaz. Yo también pensaba como tú cuando leí por primera vez estas líneas, incluso llegué a rumiar que Sun Tzu no estaba en sus cabales. Pero luego empecé a verlo desde otro punto de vista. Aun a pesar de que se puede evitar una guerra, esta puede surgir por otras múltiples causas. Un país grande que se crea poderoso e invencible tenderá a adquirir más territorio en pos de su expansión. ¿Qué puede hacer un país pequeño frente a esta situación? La mente de Duilig en ese momento era un remolino de contradicciones y sinsentidos que apenas la dejaban pensar con claridad. Aunque en una situación como esa, la reacción más evidente sería la más inmediata. Tratar de defenderse, tratar de sobrevivir. Exacto, en este caso, luchan para tratar de salir adelante, luchan porque su pueblo siga viviendo. Fue entonces cuando las palabras de Sun Tzu cobraron un poco más de sentido para mí y en aquel momento, lo vi claro. La guerra no es algo que se imponga así porque sí o porque el ser humano tienda a la destrucción, y en tal caso, era necesario saber reaccionar y pensar con claridad para tratar de vencer lo más rápidamente posible y evitar más muerte y destrucción de la que ya iba a haber. No pude evitar entonces recordar la guerra que a mí y a mi familia nos tocó vivir. Mi padre murió por protegernos a mi madre, a mi hermana y a mí. Si él no hubiera sabido reaccionar a tiempo, posiblemente nos hubieran matado a todos allí mismo. No conseguía entender del todo el porqué o las causas en sí. Las palabras de Celestia resonaron con fuerza por la suite y ayudaron a la unicornio a verlo un poco mejor. Una media sonrisa se dibujó en su rostro y alzó la mirada en dirección hacia su mentora. Lo comprendo no del todo, pero lo entiendo un poco mejor. Gracias, princesa, es usted brillante. Frente a eso, la licornio no pudo evitar sonrojarse un poco ante el halago de su estudiante. Es entendible que tengas dudas, Duilig, todos las tenemos. Incluso después de todo este tiempo de vida, yo misma las sigo teniendo. Nadie es perfecto, ni siquiera yo. Ambas ponis se miraron a los ojos, transmitiéndose una confianza y un cariño propios de la relación madre-hija más íntima y especial. Afuera, Las Vegas disfrutaba de un día espléndido y despejado. Luna se encontraba ocupada tratando de entender el proceso de desencriptado de archivos y notaba su cabeza a punto de estallar. No fue difícil buscar el libro, un tomo de informática avanzada explicaba todo lo que se tenía que saber de forma teórica y práctica, pero estaba resultando mucho más complicado de lo que en un principio pensó. En la sala de lectura había ordenadores que pudo usar para poner en práctica lo que iba aprendiendo, pero como se encontraban centralizados y controlados por un sistema de revisión temporal, cada cierto tiempo tenía que volver a activarlos y el proceso se volvía lento y pesado. Consideró el llevarse el libro y seguir en el hotel, pero ya había empezado a trabajar y no quería cortar su tren pensamientos, por lo que prefirió no desconcentrarse y continuar estudiando el tema que la ocupaba. La biblioteca que más cerca quedaba del centro de la ciudad era una llamada Clark County, un poco más al este de D Street, por lo que el viaje de ida no fue muy largo, consiguiendo amortizar el tiempo. Estaba todo el rato entre el libro y la pantalla, guiándose entre las indicaciones gráficas que salían en el libro y aplicándolas de forma práctica.
Se encontraba trabajando con uno de los discos encriptados y hasta ahora no había conseguido retirar la clave de encriptado que bloqueaba el acceso al mismo. Trabajaba sobre todo con programas especializados por recomendación directa del libro, ya que, al parecer, se trataba de una encriptación fuerte y realizada con programas al uso. Programas que, en ese momento, no tenía. A ver, asegúrese de que en todas las opciones avanzadas se marca la casilla de verificación de sistema de seguridad y desactive la función predeterminada. Más me vale que funcione. Había estado durante toda la mañana leyendo entre líneas términos técnicos que apenas terminaba a comprender, y aún así conseguía salir adelante. En ese momento se sentía capaz de desentrañar cualquier archivo que se le apreciase, al menos a corto plazo. Siguiendo las indicaciones al pie de la letra y sin dejarse ni una sola coma, Luna terminó de configurar los parámetros y el programa estuvo a punto para comenzar a desencriptar. Lo mismo con los demás, sin necesidad de tener que buscar otra alternativa o reconfigurar los parámetros de descifrado. En ese sentido el libro era muy explicativo, pero a la hora de aplicar la parte práctica que aparecía en el libro con la parte práctica real, la cosa difería bastante. La edición de ese tomo era del año 2010 y no había conseguido encontrar ninguna otra posterior a esa fecha, ni siquiera revisada o aumentada. En cuanto al programa que estaba usando, era uno que ya venía instalado por defecto, denominado Crit 2000, y era lo único que tenía. En el tomo aparecían otros programas recomendados más potentes y fiables, pero ninguno de los de la lista era el que estaba usando, por lo que se estaba jugando todo a una. Todo o nada. Espero que funcione, por favor que funcione, pensó Luna, mientras observaba la continua secuencia de letras y números que corrían imparables por la pantalla. Se la hizo una eternidad, pero finalmente, tras varios largos minutos de espera, el programa dio con una clave buena y consiguió desencriptar el disco. Para asegurarse, comprobó los resultados y vio que podía acceder libremente al contenido del mismo. Luna de quedó a cuadros. Las 2:30. Ah, ya son las 2. Se me ha pasado la mañana volando. Sin perder más tiempo, recogió las cosas, devolvió el libro a su lugar en una de las estanterías y salió corriendo de la biblioteca para luego alzar el vuelo y así llegar antes al hotel. Aterrizó en su habitación aprovechando que la ventana del balcón estaba abierta y llamó a su hermana. «Tía, ¿estás ahí?». Sin embargo, el silencio la contestó y supuso que ya había bajado a comer. Dejó los discos en su mesilla, cogió la llave en forma de tarjeta y bajó al comedor del Guisaboy, donde los demás ponis se encontraban reunidos comiendo. «Ah, Luna, aquí estás, te he guardado el sitio», murmuró Celestia, señalando a su diestra. «Princesa, ¿qué tal con eso?», inquirió Duirit al verla. «Un éxito, después lo vemos». El chef Rumsey se puso en movimiento al ver a Luna llegar y la princesa no tardó nada en tener el primer plato delante de ella. El resto de la comida transcurrió con toda tranquilidad, y en cuanto todos los ponis terminaron, comenzaron a dispersarse. Luna se encontró con Tuirit en la entrada y la inquirió toda emocionada.
buscó en el disco, accediendo al mismo. En una única carpeta había guardados una serie de documentos escritos en orden, los cuales había notas y apuntes de lo que parecían ser diseños, fórmulas y otras cosas complejas que apenas pudieron entender. Pero descubrieron que el autor de todo eso era, ni más ni menos, que el mismo Bob. Qué raro, ¿acaso lo hizo todo por su cuenta?, se preguntó Dwight. No creo, Mike no le hubiera dejado a no ser que se lo hubiera ocultado, supuso Luna. Ese disco no estaba muy ocupado, por lo que fueron consultando los demás. En todos ellos vieron más documentos de texto, imágenes con esquemas y dibujos varios, así como una serie de libros digitalizados con más de 200 páginas. Todos los documentos anotados destacaban por ser eminentemente técnicos, con estimaciones físicas, fórmulas químicas, supuestos teóricos y muchas notas tomadas a sucio. Al final de cada una, Bob hacía una pequeña crónica resumiendo todo lo que hacía de una forma algo más entendible, por lo que se estuvieron guiando por esas notas en concreto.